Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las ventas que ha realizado River en este mercado de pases, porque si bien es cierto que todavía se puede vender a algún jugador si es que aparece un ofrecimiento bastante potable de algún equipo del exterior, ya básicamente River ha transferido a los jugadores que quería vender, y si bien es cierto que hay algunos con los que Gallardo no tiene en cuenta que se han terminado quedando, River ha terminado recaudando una muy buena cantidad de dólares en relación a lo que pretendía en el arranque de este periodo de transferencias. Repasaremos cuánto dinero en total ha recaudado el conjunto de Núñez, teniendo en cuenta que esto le servirá para ver si puede incorporar algún refuerzo más. Hay que tener en cuenta que la AFA le dio tiempo hasta el 12 de marzo para ocupar los lugares que dejaron vacante en su momento futbolistas que fueron transferidos una vez se cerró la posibilidad de incorporar jugadores en Argentina, y también recibió un cupo por la lamentable lesión que sufrió Agustín Ruberto durante el Sudamericano Sub-20. El dinero que recibió River obviamente es bastante importante y podría seguir aumentando con el correr de los días si es que algunas transferencias que quizás todavía no están al 100% confirmadas se terminan definiendo. Por lo pronto Gallardo trajo bastantes refuerzos en este mercado, por lo que el dinero que recibió el club de Núñez debería alcanzar como para terminar de armar un equipo totalmente competitivo. ¡Empecemos! Vamos a comenzar hablando de los jugadores que se fueron en primera instancia, de 3 futbolistas que ya se sabía a finales del año pasado que no iban a seguir en River, pero que por lo pronto se tenía que confirmar su salida, teniendo en cuenta que las transferencias de los jugadores nunca es fácil. Con la prioridad de liberar cupos de extranjeros, los 2 primeros futbolistas que tenían que irse del club sabiendo que iban a haber ofertas por ellos eran Nicolás Fonseca y Adam Vareiro. Y en el caso de Enzo Díaz, que es el tercero que aparece en imagen, ya desde mediados del año pasado que el conjunto al que finalmente se fue lo quería, pero en ese entonces, como River no tenía la posibilidad de reemplazarlo, decidieron quedárselo hasta este mercado de pases, hasta que obviamente se oficializó su salida. Vamos ahora a los números propios para ir contando cuánto dinero ha recibido River en total en este mercado. Por Nicolás Fonseca, el más grande, recibió un total de $2.200.000 a cambio del 60% de la ficha por el jugador que ahora viste la camiseta del León de México. Si bien es verdad que el fútbol mexicano quizás no es de los más competitivos del mundo en términos futbolísticos, económicamente está muy bien, pero el León, por ejemplo, estará jugando el Supermundial de Clubes de la FIFA. Es uno de los equipos mexicanos junto con el Pachuca y el Rayados de Monterrey, este último futuro rival de River, que estarán disputando el torneo mundial más importante que se llevará a cabo entre junio y julio de este 2025 en los Estados Unidos. Fonseca es un jugador que obviamente no dio la talla durante todo el 2024 y ya se sabía desde que llegó Gallardo que no iba a ser importante. Por eso mismo sorprendió y mucho que el muñeco lo haya puesto como titular en el duelo de ida por las semifinales de la Conmebol Libertadores ante Atlético Mineiro. En el caso de Adam Vareiro, no es un jugador que a Gallardo no le gustara absolutamente nada, pero su rendimiento en River fue verdaderamente muy flojo. Después de haber sido goleador en San Lorenzo, era uno de los máximos artilleros del fútbol argentino, terminó básicamente dando pena en River, porque no pudo convertir un tanto. Es cierto que no fue titular en la mayoría de los encuentros, pero muchos ingresó en el segundo tiempo, y la realidad es que nunca pudo pesar. River todavía no lo transfirió definitivamente, sino que el préstamo al Al Rayyan de Qatar hizo que el más grande recibiera beneficios de $1 millón. Después hay una opción de compra que no ha sido totalmente especificada, pero sería de alrededor de 3,5 millones de la moneda estadounidense, y de esa manera River recuperaría la inversión que hizo en su momento a San Lorenzo de Almagro por un jugador que lamentablemente no pudo rendir con el manto sagrado. Y el último caso es el de Enzo Díaz, que hoy por hoy se encuentra a préstamo en el São Paulo de Brasil. Sin embargo, lo más probable es que el conjunto paulista termine haciendo uso de la opción de compra. Si bien es cierto que todavía falta mucho para definir esto, porque tiene que pasar todo este año básicamente, Enzo Díaz está teniendo buenos rendimientos en el torneo estadual con la camiseta del conjunto tricolor, y si bien es cierto, como dije recién, que es muy apresurado decir que van a adquirirlo definitivamente, en caso de que esto suceda, River recibirá una muy buena cantidad de dinero, porque la opción de compra que tiene
San Pablo por Enzo Díaz es de 3.200.000 dólares. Eso es un muy buen monto. Supongamos que San Pablo termina adquiriéndolo entre los tres futbolistas que acabo de mencionar recién, que son tres jugadores que Gallardo no iba a tener en cuenta. River terminó recaudando un total de 6.400.000 dólares sin tener en cuenta la posible opción de compra de Vareiro. En ese caso nos iríamos a cerca de los 10 millones de la moneda estadounidense. Y vamos ahora a hablar de los dos jugadores que se terminaron yendo una vez el mercado de pases en Argentina estaba cerrado. Y fueron los dos futbolistas que le permitieron a River obtener estos cupos por parte de la AFA para poder incorporar jugadores hasta el próximo 12 de marzo. Los futbolistas en cuestión son Pablo Solari y Agustín Santana, de pasos totalmente opuestos con la camiseta de River. Si bien es verdad que ninguno terminó dejando la sensación de haber cumplido en el equipo de Núñez, Solari por lo menos pudo disputar una enorme cantidad de partidos, prácticamente nunca se lesionó y vistió la camiseta del equipo del cual es hincha, él mismo ya lo ha manifestado en más de una ocasión, por 2 años y medio luego de haber llevado a River, proveniente del Colo-Colo de Chile, a cambio de 5 millones de dólares. ¿Cuánto le quedó a River por esta venta? El Spartak de Moscú de Rusia, que es el conjunto que finalmente lo adquirió, pagó por él alrededor de 12 millones de dólares, aunque hay que tener en cuenta que River no tiene, o no tenía, mejor dicho, el 100% de Solari, sino que tenía el 60% de la ficha, el otro 40% se dividía entre Colo-Colo y Talleres de Córdoba, por lo que haciendo cuentas, mirándolo un poco desde arriba, el 60% de 12 millones es casi 7 millones de la moneda estadounidense, que es una cifra lógica para este cierre de la carrera de Solari, porque si River quizás lo vendía en su mejor momento, cuando había obtenido una oferta a principios del año pasado de alrededor de 15 millones de dólares, el 60% es un poco más de lo que le quedó River ahora, le hubieran quedado limpios alrededor de 9 millones, obviamente hubiera sido óptimo, pero desde la dirigencia del más grande había muchas esperanzas en que Solari inclusive pudiera romperla durante el 2024 para que esos 15 millones se transformaran en 20 o 25. Lamentablemente esto no sucedió y si bien es verdad que el año de Solari no fue verdaderamente desastroso, no pudo cumplir con las expectativas que uno pensaba para un jugador que en algunos momentos fue una solución tanto para Martín de Michelis como para Marcelo Gallardo. En lo que respecta a Agustín Santana, estuvo prácticamente lesionado durante todo el 2024, únicamente pudo ser titular un par de partidos sobre el final del primer semestre y no se le recuerdan algunas cuestiones positivas. De hecho, aquel duelo que River jugó contra Boca en el Monumental, que terminó empatando 1-1, hay un error del uruguayo en el tanto Ceneice que no pudo parar a Lautaro Blanco en el ataque del conjunto rival. Aún así, hubo algunos momentos donde que mostró sus condiciones como ese lateral ofensivo que pretendía River, pero obviamente si no estás bien físicamente en un equipo de la jerarquía y de las necesidades de River en lo que respecta a la exigencia, no vas a poder jugar. Y en el primer amistoso de pretemporada a mitad de año, cuando todavía De Michelis era el DT de River, lamentablemente Santana sufrió un esguince de rodilla que lo mantuvo 2 meses afuera de las canchas. Y una vez se recuperó de ese esguince de rodilla, tuvo una sinovitis y una vez se recuperó de la sinovitis ya para los últimos encuentros del año pasado sufrió un desgarro y básicamente con todo esto no iba a poder jugar en el club. Es cierto que hoy no está lesionado, pero ante la necesidad de seguir liberando cupos de extranjeros como para que llegaran nuevos futbolistas nacidos fuera de la Argentina, esto hizo que Santana se fuera de River. ¿Por cuánto lo vendió? El más grande terminó recibiendo $1,5 millones por el 50% del pase proveniente del Red Bull Bragantino de Brasil. Esto quiere decir que entre Santana y Solari, River recibió aproximadamente $8,5 millones. Si sumamos los 6.600.000 anteriormente mencionados, alrededor de $15 millones hasta ahora por los 5 jugadores recién mencionados. Y vamos ahora a hablar de algunos jugadores que fueron campeones del año pasado con la reserva. Recordemos que el equipo dirigido por Marcelo Escudero obtuvo la segunda Copa Proyección disputada en el 2024 y también el trofeo de campeones de la categoría. Por lo pronto, lo que hay que remarcar en estas circunstancias es que los futbolistas que voy a estar mencionando ahora no es que River recibió dinero por ellos, pero el más grande los cedió a préstamo y si bien es verdad que la mayoría de los jugadores que fueron cedidos no se fueron con opción de compra, lo cual es bueno en general porque así River puede volver a traerlos si es que quisiese, creo yo que vale la pena mencionarlos para saber en qué contexto se desarmó el plantel de la reserva sabiendo que
Ahora estará comenzando la Copa Proyección, la primera de las dos que se estará disputando durante este 2025, y la realidad es que River el año pasado había dejado verdaderamente una buena impresión en esa categoría, pero como ya el equipo es totalmente nuevo y se ha desarmado, me parece apropiado repasar los nombres que se fueron del más grande a otros equipos argentinos con el objetivo de sumar minutos. El nombre más resonante de todos y el que apareció en primera plana durante los primeros días de este torneo de apertura fue el de Facundo Nassif, jugador que fue cedido a Banfield y que en los primeros 2 duelos de este campeonato convirtió 3 goles. Después lamentablemente se lesionó y eso hizo, por ejemplo, que se perdiera el cotejo de la jornada pasada, en el cual el Taladro le tocó perder lamentablemente con Boca. Nassif es un delantero en el cual Gallardo confía mucho, pero por lo pronto, sabiendo que en este 2024 River iba a tener una enorme cantidad de atacantes en la plantilla, más allá de que, por ejemplo, Solari y Vareiro se fueron, no iba a ser apropiado que se quedara sin la necesidad de sumar minutos. Está claro que esto también, por ejemplo, fue antes de que Agustín Ruberto se lesionara de manera grave. Si Ruberto se hubiera lesionado de manera grave antes de que Nassif fuera prestado, a lo mejor desde River hubieran pensado que lo mejor era no cederlo. Después hay 2 jugadores de River que se fueron cedidos al Aldo Civi de Mar del Plata, que lamentablemente no ha comenzado bien su estadía en la primera división, solamente consiguió 1 punto de los primeros 18, producto de la igualdad ante Estudiantes de La Plata en la última jornada. Tobías Leiva y Thiago Serrago son los 2 jugadores que tuvieron una participación importante en la reserva durante el 2024, que están cedidos en el equipo marplatense. Leiva ha sido titular en la mayoría de los encuentros de este conjunto durante el principio de este año, mientras que Serrago ha estado en el banco de suplentes. Como digo siempre, es muy importante que los chicos que se van cedidos a otros equipos sumen minutos, consigan regularidad y continuidad en conjuntos de primera división, porque la verdad es que esto es lo que se busca a la hora de ceder juveniles. Por eso a veces no se entiende las irrisorias opciones de compra que se le ponen a ciertos futbolistas, porque en ese caso, si el equipo al que se fue a préstamo lo quiere comprar, podría hacerlo sin mayores dificultades. Y el último campeón de la reserva que quiero mencionar es el mediocampista central, Elian Jiménez, que terminó siendo cedido a Sarmiento de Junín, también con el objetivo de que pueda sumar minutos. Jiménez es un jugador que el hincha pidió mucho, teniendo en cuenta que hoy la posición de volante central es muy discutida en el primer equipo de River, teniendo en cuenta que ni Enzo Pérez ni Matías Craneviter logran estar a la altura de las circunstancias, y a esto le sumamos la tardía incorporación de Kevin Castaño, que debería llegar en un par de días. Obviamente en su momento el simpatizante del más grande se hizo escuchar. Por lo pronto, el objetivo con Jiménez es que juegue durante todo el año en el elenco de Junín. Y estos 15 millones de dólares que hasta este momento ha recibido River, por lo menos a grandes rasgos, podría aumentar de manera considerable si es que se termina de confirmar ya definitivamente la venta de Santana al grupo inversor Foster Gillett. Este grupo de empresarios le propuso a River abonar 11 millones y medio de dólares por el volante central, haciéndose cargo absolutamente de los impuestos, sacando todo este dinero que habría que recortar, como sucede en cada una de las transferencias, ya sea compra o venta. A River le estarían quedando alrededor de 9 millones de la moneda estadounidense, lo que convertiría a Villagra en un caso único, porque estamos hablando de un futbolista por el cual River pagó casi 8 millones de la moneda norteamericana a principios del año pasado, que no rindió básicamente en el club, ha jugado muy pero muy poco, nunca se encontró a tono físicamente, pero que ahora estaría encontrando River un dinero muy importante, y por eso en el momento en el cual la dirigencia charló con la gente encargada de comprar para este grupo empresario, no se dudó en aceptar esta oferta, porque ¿cuánto dinero más podría recibir River por Villagra si es que el volante defensivo se queda durante este 2025 y rinde bien? 12, 13 millones, 15 a lo sumo. Sería muy poco el dinero extra que podría recibir el más grande, sabiendo que tendría que aparecer un equipo europeo. Hoy lo que está en consideración, o por lo menos lo que se está evaluando, primero es si las garantías de pago de este grupo empresario son buenas, y por eso mismo todavía no se ha concretado la venta. River quiere que aparezca por lo menos gran parte del dinero y a partir de ahí dejará libre al jugador.
Quizás hoy el punto negativo y el cual está siendo cuestionado es que Villagra podría tranquilamente estar entrenándose con el plantel de River, más allá de no ser tenido en cuenta por Gallardo, porque la realidad es que hay otros jugadores que no son tenidos en cuenta por el DT, pero que están entrenando, como son los casos de Ramiro Funes Mori y de Federico Gattoni. Sin embargo, Villagra se está entrenando totalmente solo, ni siquiera lo está haciendo en las inmediaciones de River, no es que está entrenando en el Monumental apartado o en el River Camp de 6 apartado, no, está entrenando básicamente en la calle. Ya se han visto videos en redes sociales del futbolista corriendo en una avenida porque es el único lugar donde básicamente hoy puede entrenar, porque pertenece a River, pero desde el más grande saben perfectamente que su salida es inminente. Sin embargo, hasta que no aparezca el dinero, no darán el ok para que se vaya. También hay un interés del Santos de Brasil, sin embargo, en caso de que Villagra se vaya al equipo brasileño, River no estaría recibiendo la cantidad de dinero mencionada anteriormente. Por ahora, desde la dirigencia quieren mantener el acuerdo con este grupo inversor para que efectivamente el futbolista después se vaya al club donde estos empresarios lo metan, porque esto hay que tener en cuenta. Yo creo que al representante de Villagra le prometieron algo y están tratando de cumplirlo a rajatabla, es decir, todavía Villagra no está formando parte del grupo empresario porque justamente este grupo de inversores en cuestión, Foster Giles, no le ha encontrado el club que le prometieron en primera instancia. Después es cierto que hay equipos de segundo orden, tanto en México como en Estados Unidos, que seguramente podrían llegar a querer al futbolista, pero una cosa es lo que prometieron y otra cosa es lo que le pueden llegar a dar. Por lo pronto, si Villagra termina jugando en el exterior, River recibiría un cupo extra más para incorporar jugadores hasta el próximo 12 de marzo. Veremos si Marcelo Gallardo junto con su cuerpo técnico eligen los reemplazantes adecuados para seguir trayendo refuerzos. Por lo pronto, a rasgos generales, River recibió en este mercado de pases ya oficialmente alrededor de 15 millones de dólares en ventas. Y en caso de que se termine de confirmar la transferencia de Villagra, estaremos hablando de una cifra cercana a los 25 millones de la moneda estadounidense. Un número verdaderamente importante, teniendo en cuenta que también se gastó mucho, porque se invirtieron 4 millones por Montiel, 10 millones por Driussi, 7 millones por Martínez Cuarta, ahora se está hablando de que se podría llegar a pagar 9 millones por Castaño, esperemos hasta que se oficialice. A finales de este 2025, si es que River quiere retener a Galopo, tendrá que pagar otros 3 millones más. Es bastante el dinero que tendrá que abonar el conjunto de Núñez. Por eso mismo, las ventas siempre terminan siendo importantes. Y lo que hay que tener en cuenta es que ninguna de estas transferencias fue producto de un juvenil, porque si River vende a Mastantuono, seguramente reciba inclusive más del dinero que ha recibido por todas estas ventas de jugadores un poco mayores. Pero la idea no es en este momento andar vendiendo las joyas, sino es transferir a jugadores que no iban a ser tenidos en cuenta por el DT, y la mayoría de ellos se han ido. Obviamente han quedado algunos en el club, aunque por el momento no son tenidos en cuenta por Gallardo. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.